Buenas, 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 ¿cómo les va? Este video va a servir para ver un par de ejemplos sobre cómo construir las tablas de frecuencias y cómo ir llenándolas según los ejemplos que vayamos teniendo. Para el primer ejemplo vamos a ver el ejemplo que había planteado en el documento. El ejemplo que decía que habían encuestado a 40 personas sobre si les gusta la pizza con ananá. Personalmente no me gusta, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Y las respuestas fueron las siguientes. Y les daban esta tablita con todas las respuestas según las encuestas que se habían realizado, ¿sí? Con esta información no podemos hacer mucho, no podemos sacar ningún tipo de conclusión hasta que hayamos organizado propiamente la información en algo que sea mucho más fácil de leer, como lo es justamente una tabla de frecuencias, ¿sí? Antes que nada, tenemos que saber dos datos importantes antes de pasar a hacer la tabla. El primer dato es, por supuesto, el tamaño de la muestra. En este caso es 40, ¿verdad? Entonces podemos decir que n es 40. Habíamos dicho que vamos a trabajar con esta n minúscula para todos los casos, ¿sí? Suponiendo que la muestra es siempre lo que estamos analizando. Es muy raro que se analice toda la población. Entonces vamos a trabajar siempre con la n minúscula, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que saber el tipo de variable con la que estamos trabajando. En este caso, la variable cualitativa, ¿verdad? Porque las respuestas no son números, sino que son palabras, ¿verdad? Al tener una variable cualitativa, entonces la tabla de frecuencias que vamos a realizar no va a tener una de las columnas, ¿sí? Si es que leyeron el documento, les es sumamente recomendado que lean el documento antes de ver el video. Si no lo leyeron, pongan pausa y vayan a leerlo. Habíamos dicho que la frecuencia absoluta acumulada no se encuentra en la tabla para la variable cualitativa, no la vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a analizar todas las otras cosas, pero no esa, esa frecuencia. Entonces, en la tabla no la vamos a colocar. Después va a ver otro ejemplo en donde sí va a estar, ¿sí? Por lo tanto, la tabla de frecuencia va a ser algo como esto que está acá, esta tablita que está acá. Por ahora va a ser así chiquita, pero le vamos a ir agregando cosas a medida que vayamos avanzando en las actividades, ¿sí? Fíjense qué es lo que hay en la primera fila en la tabla. Primero hay una X y fíjense esta sub I que está acá, y después hay una F minúscula y después hay otra I acá. Después está F sub R y esto que está acá es un porcentaje, ¿verdad? Antes que nada, estas letras I, R son subíndices, ¿sí? Subíndices, es decir, no es que dice XI acá o FI, FI, no dice eso, ¿sí? Es una X sub I, porque es un subíndice, es un numerito que se coloca al lado de la X, pero un poquito más para abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan las operaciones de potencias? El número que se coloca acá arriba, eso es lo que se llama un superíndice, porque va chiquito arriba, ¿verdad? Esto que está acá es un subíndice, va chiquito abajo, ¿verdad? ¿Para qué sirve ese subíndice? Bueno, más adelante capaz que lo vemos, pero por ahora no se preocupen, es una cuestión de simbología nada más, ¿sí? Esta X habíamos dicho que representa a la variable. Esta FI, F minúscula, habíamos dicho que representa a la frecuencia absoluta, ¿verdad? Esta F sub R, habíamos dicho que representa a la frecuencia relativa. Y este símbolo que está acá representa al porcentaje, ¿sí? Notarán que la frecuencia absoluta acumulada no se encuentra en esta tabla porque estamos tratando con una variable cualitativa, entonces no la vamos a calcular por ahora. Entonces, ¿qué va en la primera columna? Acá. En la primera columna me dice que va a las variables, porque está la X. El tema es que la variable acá, cuál es la variable? Es sobre si les gusta la pizza con ananá o no a la persona encuestada. Entonces, ¿qué formas tiene la variable? Bueno, tiene la forma de sí o de no. ¿Sí? Esas son las únicas dos formas que hay. Entonces,
eso es lo que vamos a colocar aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Es decir, en la tabla que tenemos acá, se colocan todas las formas que pueda tomar la variable en esta primera columna, ¿verdad? Si hubiera otro tipo de respuesta, como por ejemplo no sabe, no contesta, algo así, entonces también iría acá. Pero cuando vemos en esta lista de datos originales, vemos solamente sí o no. Entonces eso es lo que va a ir en la tabla, ¿sí? Pero fíjense que acá hay una fila de más, la última fila está puesta de más. Esta fila en realidad es para los totales y esa fila no va a cambiar nunca, ¿sí? Entonces siempre vamos a poner una fila de más que va a servir para los totales, que va a servir para sumar todo lo que tenemos en la tabla. Bien, sigue la frecuencia absoluta. En la definición me habían dicho que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece cada variable en la distribución. La distribución original es esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué numerito iría acá? Iría la cantidad de veces que aparece sí en esta distribución original, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es contar cuántas veces o cuántas personas nos dijeron que sí, y ese número que contemos es lo que va a ir acá. Y eso lo tienen que contar ustedes a mano por acá. Yo les aconsejo que escriban todas las respuestas y que las vayan tachando mientras las van contando. Porque bueno, aquí puede ser fácil contar porque es o es sí o es no. Pero en otros ejercicios ya vamos a tener más variantes. Va a haber más que dos variantes. Pero por ahora vamos a ver cómo se cuenta acá. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. ¿Sí? Lógicamente, la lógica indicaría que si 18 personas me dijeron que sí, ¿cuántas personas me dirían que no? Y serían 22. ¿Por qué 22? Fíjense esto que está acá. O esto que está acá. Me dice que son 40 personas las que encuestamos. Entonces si 18 me dicen que sí, las otras me dijeron que no. O sea que sería 40 menos 18, sería 22, ¿verdad? Está la tentación de rellenar la tabla sin ni siquiera contar los datos originales. Diciendo, bueno, si 18 me dijeron que sí, entonces tiene que haber 22 que no. Y directamente lo dejamos así, pero no se recomienda hacer eso. Se recomienda contar manualmente todas las otras respuestas. Porque si yo cuento y me doy con que cuento 23, ¿no? Entonces, bueno, algo quiere decir que algo conté mal. ¿Sí? Por lo tanto, contamos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Buenísimo, hay 22. Y cuando yo sumo la columna de las frecuencias absolutas, me tendría que dar el valor de n. Si yo sumo estos números y no me da 40 el valor que tenía originalmente, entonces algo conté mal, ¿sí? Tenemos que volver a contar, a revisar. Entramos a la frecuencia relativa. Esta es la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que aparece cada dato, ¿sí? Para la frecuencia relativa vamos a necesitar una calculadora, porque me dicen que la frecuencia relativa es la proporción que representa cada dato, cada variable, sobre el total. Esto quiere decir que tengo que dividir, ¿verdad? Tengo que dividir este número sobre el total y el resultado va a ir acá. Es decir, divido 18 dividido 40 y lo pongo acá, 22 dividido 40 y lo pongo acá. ¿Verdad? ¿Se entiende qué es lo que hago ahí? Estas divisiones van a dar siempre 0, algo. Porque el número que va a estar acá siempre va a ser menor que el número total, ¿verdad? Porque forma parte del total. Entonces nunca va a ser igual, nunca va a ser más grande. Por lo tanto, la división me va a dar 0, algo. Entonces vamos a traer una calculadora aquí la tengo al costadito, la traigo para acá. No necesitamos por ahora una calculadora científica, cualquier calculadora va a servir, pueden usarla del celular si quieren. Porque es solamente dividir, ¿sí? Vamos a dividir 18 dividido en 40 y esto es 0,45. Acuérdense que el punto es una coma, ¿sí? 0,45. Entonces ese número lo vamos a poner acá. ¿Bien?
Y para la otra vamos a hacer 22 dividido en 40. Y esto es 0,55, que lo pongo acá. Algo importante, si yo sumo estos valores, porque en la tabla, en la fila de totales, tiene que ir la suma de todo lo que está arriba, ¿sí? Si yo sumo estos dos valores, el resultado me tiene que dar sí o sí 1. Fíjense, 0,45 más 0,55 igual a 1. Me tiene que dar sí o sí 1. Porque esto que está acá son proporciones de un total, ¿sí? Son partes de un total, partes de 40. Y si yo sumo todas las partes, me tiene que dar la parte total, ¿verdad? ¿Se entiende o no? Bueno, se va a entender mejor cuando veamos la parte de porcentaje. Porque el porcentaje de dónde sale. El porcentaje, como lo vieron ustedes en el documento, es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Si yo multiplico un número que está 0, otra cosa por 100, lo que estoy haciendo es eliminando este 0, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Porque esta coma que está acá la estoy corriendo 2 lugares hacia acá. Y el 0 este se elimina. Y la coma se elimina. Me queda directamente 45. ¿Verdad? Si yo multiplico acá 0,45 por 100. Vean que me da el mismo número sin el 0, ¿verdad? Y acá me va a quedar 55. ¿Verdad? Entonces esto quiere decir que básicamente el 45% de las personas encuestadas sí les gusta la pizza con ananá. Y el 55% de las personas encuestadas no les gusta la pizza con ananá. Ven cómo armando la tabla podemos ya hacer un análisis concreto de las encuestas que hemos realizado. Al contrario de ver esto así que está acá y verlo así crudo como lo vemos ahí, sin haberlo organizado, sin haber hecho ninguna tabla, no nos sirve para nada esto que está acá. Pero esta tabla, al haber organizado los datos de manera acorde, ya podemos hacer un análisis más profundo, ¿verdad? De eso se trata la estadística. Para esto nos sirve, ¿sí? Entonces, fíjense que si sumamos el porcentaje me va a dar 100. O lo que es lo mismo, 1% que me va a dar 100. ¿Sí? Es por eso que esta suma me tiene que dar 1, para que esta suma me dé 100. Porque si esta suma no me da 100, entonces algo hice mal en los porcentajes, ¿verdad? Sí, bastante sencillo. Esta entonces es la tabla de frecuencias para variables cualitativas. ¿Qué pasa si la variable es cuantitativa? A ver, voy a tomar esta calculadora, la vamos a esconder por un momento. ¿Qué pasa si la variable es cuantitativa? Vamos a ver otro ejemplo. Se preguntó a 40 personas la cantidad de hermanos que tienen. Y los resultados fueron los siguientes. Mirad esta tablita que está acá. ¿Sí? Me piden que haga la tabla de frecuencias. Antes que nada, bueno, n va a ser 40, otra vez, ¿sí? Y la variable en este caso ya no va a ser cualitativa, sino que va a ser cuantitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta que me dan las personas a las que les consulto es un número, ¿verdad? Y con estos números se pueden hacer operaciones, ¿verdad? Si una persona tiene 4 hermanos y otra persona tiene 2 hermanos, entonces entre ellos tienen 6 hermanos. Se pueden hacer operaciones con estos números, ¿verdad? Al contrario de con las respuestas del ejemplo anterior, con sí o con no, no se pueden hacer operaciones. Por lo tanto, la tabla de frecuencias que vamos a armar va a tener una columna más. Fíjense que esta tabla tiene estas dos columnas, ya lo habíamos hecho, y estas dos columnas también. Se agrega esta columna que está acá, que es la frecuencia absoluta acumulada. Es una F mayúscula y también tiene un subíndice I, ¿sí? Y fíjense que la última celda de esta columna que está acá está tachada, está en negro. Eso es porque no la vamos a usar. ¿Por qué no la vamos a usar? Bueno, vamos a averiguar. Antes que nada, tenemos tantas filas acá porque fíjese que las respuestas que están acá van desde el 0 hasta el 5, que hay uno que tiene 5 hermanos, ¿sí? Entonces tenemos respuesta 0, respuesta 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces todos esos números tienen que ir acá, ¿verdad? Algo importante, estos datos van en orden.
Como son números, entonces ya existe un orden que le podemos aplicar. Y es por eso que aparece esta columna, porque estos datos se pueden colocar en orden. En el ejemplo anterior no había ningún orden, podía ser sí o no y podía ser no, sí, entonces el orden no importaba, pero acá le podemos asignar un orden de menor a mayor, que es el orden que normalmente vamos a usar, ¿sí? Salvo que les indiquen lo contrario, pero el orden en general es siempre menor a mayor. Ponemos del 0 al 5 y ponemos los totales acá abajo, ¿sí? Entonces, para hacer la frecuencia absoluta vamos a ir contando a cada uno, ¿sí? El 0 va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿cuánto 6 acá? Para el 1 vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, buenísimo. Para el 2 vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 15. 15, perdón. Por suerte ya lo había contado antes y ya lo puse bien, por las dudas. Por eso es que ustedes tienen que contar dos veces, ¿sí? Para evitar complicaciones después con los cálculos. Asegúrense que están contando bien antes de pasar a todo lo siguiente. Porque si algo salió mal al principio, entonces el error ese se va a arrastrar para todos los otros cálculos. Y no quieren que pase eso, ¿verdad? El número 3. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5. 5. El 4 aparece 1, 2, 3 veces. 3. Y el 5 aparece una sola vez, ¿verdad? Si yo sumo todos estos valores, el resultado me da 40, que es el mismo valor que yo tenía acá, ¿verdad? Siempre controlen esto. Si no les da el mismo resultado, entonces algo contaron mal, vuelvan a contar, ¿sí? Bien. En la frecuencia absoluta acumulada, la que tenemos acá, lo que vamos a hacer es copiar la frecuencia absoluta, pero a cada paso vamos a ir acumulando con lo que vino anteriormente. Fíjense, el primer número va a ser igual al que tengo acá, va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser 6 en este caso. Para el segundo número ya no voy a poner 10, sino que voy a acumular lo nuevo con lo que venía anteriormente. Entonces es como sumar. Este número que está acá le sumo la frecuencia siguiente y el total lo pongo acá. 6 más 10 es 16. Para el siguiente, a este número que está acá le voy a acumular, le voy a sumar la frecuencia que sigue. Sería 16 más 15, esto sería 31. Para la siguiente voy a sumar 31 más 5, esto sería 36. 36 más 3 va a ser 39 y 39 más 1 va a ser 40. Voy sumando, ¿sí? Naturalmente, como estoy sumando todas las frecuencias, el resultado final me debería dar igual que n. Entonces, este último resultado que está acá debería ser este mismo que está acá. Tiene que dar lo mismo, ¿sí? Si no, hay algo que está mal, ¿sí? Fíjense que esta columna de los totales no me sirve porque ¿para qué voy a sumar todas estas frecuencias? Si esto ya está acumulado, ya lo fui sumando, entonces el total de esta columna no me sirve. Por eso es que no vamos a usar esto, ¿sí? Genial. Vamos a la frecuencia relativa. Y acá vamos a tocar un tema importante. Vamos a traer la calculadora de vuelta acá. Vamos a ver qué va a pasar acá. Vamos a dividir. Un error muy, muy, muy común es que cuando vayan a dividir, agarren estos números que están acá y los dividan por el total. Eso no se hace, ¿sí? Acuérdense que esta columna que está acá no aparece en la variable cualitativa y la frecuencia relativa yo la calculaba igual. Lo que tenemos que dividir es la frecuencia absoluta, esto que está acá. ¿Sí? Por favor tengan eso en cuenta. Lo que tenemos que dividir es lo que está acá. ¿Sí? Lo que está acá. No lo que está acá. La F minúscula. ¿Sí? Entonces vamos a dividir 6 dividido en 40 y el resultado me da 0,15. Buenísimo. Ponemos acá 0,15. ¿Sí? El que sigue, 10 dividido en 40 me da 0,25. Buenísimo, 0,25, lo pongo ahí. Vamos al siguiente, 15
dividido en 40 me da 0,375. Acá ya me encuentro con un problema. Porque de la manera en que lo vamos a hacer nosotros, la frecuencia relativa va a ser un decimal, un 0, algo, y siempre va a tener dos cifras decimales. Dos cifras decimales nada más que dos. Si en el resultado de una división me dan más de dos cifras decimales, entonces lo que tengo que hacer es redondear ese resultado a dos cifras decimales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se redondeaba? Si tengo más de dos cifras decimales, bueno, estas serían las dos cifras, ¿verdad? Y veo la tercera. ¿Sí? Si la tercera es 5 o más, yo le agrego 1 a la segunda, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era? Y si la tercera era 4 o menos, yo no le agrego nada. Entonces, como esto es 0,375 y esto es 5, entonces al 37 le voy a agregar 1. Por lo tanto, acá va a ir 0,38, ¿verdad? Lo estoy redondeando a dos cifras decimales, según la tercera cifra, ¿sí? Si la tercera es 5 o más, le sumo 1, y si la tercera es 4 o menos, lo dejo como está. Y pongo las dos cifras que ya estaban, ¿verdad? Buenísimo. Eso sería el redondeo. Vamos a hacer la siguiente. 5 dividido en 40. Esto me da 0,125. Otra vez me pasa lo mismo. Como tenemos 5 acá, entonces le vamos a agregar 1 al que sigue. Al anterior, perdón. En vez de 0,12 iría acá 0,13, ¿verdad? El que sigue sería 3 dividido en 40. 0,075 otra vez. En vez de 0,7 vamos a poner 0,8 porque hay un 5 aquí. Va a ser 0,8, algo así, ¿verdad? Y por último tenemos 1 dividido en 40. 0,025. Otra vez redondeo. Sería 0,03, ¿verdad? Porque es un 5, la tercera cifra. El problema acá es que, bueno, sabemos que la suma esta me tiene que dar 1. El problema con el redondeo es que no siempre lo que quedó acá me va a dar 1. Ese es un problema con el que nos encontramos cuando redondeamos decimales. Entonces es muy importante que si redondearon algo, verifiquen que dé 1. No sigan resolviendo hasta que esto les dé 1, hasta que estén seguros de que es 1. Vamos a verificar haciendo la suma, ¿sí? 0,15, vamos a hacer así, 0,15. Voy a hacerlo con el teclado más rápido. Tenemos más 0,25, más 0,38, más, vamos a hacer 0,13, más 0,08, más 0,03. Fíjense que no me dio 1, me dio 1,02. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es corregir algunos redondeos que hicimos para que el valor me dé 1. Como me da 1,02, quiere decir que me da de más. ¿Sí? Hay dos redondeos que están de más, porque 0,2 quiere decir que hay dos de estos que están acá que están de más. Entonces se lo tenemos que restar para que me dé justo 1,00. ¿Sí? Si me hubiera dado menos, 0,98 por ejemplo, quiere decir que tenemos que sumarles a alguno de estos números para que llegara al 1. Pero en este caso, como me da más, entonces tenemos que restarle. ¿A cuáles le vamos a restar? A los que redondeamos. Acuérdense que cuando hicimos los cálculos, los primeros dos números me salieron sin redondear. Los que redondeamos fueron estos 4 que están acá. Entonces, a estos 4, a alguno de estos 4 le vamos a restar. ¿A cuántos? Bueno, a 2, porque son 2 los que me dieron de más. ¿Verdad? ¿A cuáles 2? Normalmente yo lo que recomiendo es que tomen los números más grandes y a esos les bajen 1. ¿Sí? O les suban 1, según lo que necesiten hacer. En este caso necesitan bajar. Entonces toman los números más grandes, el 0,38 y el 0,13. Acuérdense que estos dos me dieron justos, entonces no los toco. Toco solamente los que redondeé, lo que hemos redondeado. ¿Sí? Entonces, estos dos números que están acá, ¿se acuerdan que los redondeamos? Entonces, los vamos a volver un poquito atrás
y vamos a anular el redondeo para que me dé justo. En vez de 0,38 va a ser 0,37 y en vez de 0,13 va a ser 0,12. Algo así, ¿verdad? Vuelvo a verificar para ver que me dé bien. 0,25 más 0,37 más 0,12 más 0,08 más 0,03. Y ahí me da 1. Genial. Una vez que verifiqué que esto me da 1, recién ahí puedo seguir. ¿Sí? Sigo. Habíamos dicho que el porcentaje es multiplicar por 100, o es básicamente anular el 0, entonces esto sería 15, este sería 25, este sería 37, este sería 12, este sería 8, ¿verdad? O 0,8, pero el 0 de la izquierda no tiene sentido ponerlo. Y esto sería 3. Ahora, yo estoy seguro de que esta suma me da 100. Yo sé con seguridad que me da 100. ¿Por qué sé con seguridad? Bueno, porque yo ya verifiqué que me dé 1 esta suma que está acá. Por lo tanto, esto yo sé que me va a dar 100. ¿Sí? Entonces aquí, a partir de aquí ya podemos hacer un análisis más profundo, que es lo que vamos a hacer en clases siguientes. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, el 37% de las personas que encuestamos tienen 2 hermanos. ¿Verdad? O el 15% de las personas que encuestamos no tienen ningún hermano. Algo así. ¿Sí? Entonces podemos hacer un análisis más profundo con una tabla, siempre y cuando esta tabla esté bien hecha. ¿Sí? Entonces en la actividad ustedes van a tener algunos ejercicios de este tipo con variables cualitativas y cuantitativas para que realicen la tabla de frecuencias. ¿Sí? Acuérdense que cualquier duda me pueden consultar, no tengo problemas en responder. Bien, bien, saludos.